Hola familia Iseble, qué lindo es poder estar todos juntos en nuestro punto de encuentro virtual. Te invito a que te pongas cómodo, a que agarres tu Biblia, a que pongas el celular en silencio, ¿por qué no? Y que podamos juntos disfrutar de este momento precioso que Dios tiene preparado para nosotros. Te invito a que juntos cantemos esta canción como una oración. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras me tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras me tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos. No quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Señor, guía nuestros pasos, papá. Haz de nosotros un corazón sensible para escuchar tu voz, y que nuestro corazón y nuestras actitudes siempre, pero siempre alaben tu nombre. Dios te bendiga, qué bueno que podemos tener un nuevo encuentro donde podemos seguir aprendiendo un poquito más acerca de los nombres de Jesús, para que podamos anclar nuestra fe en aquel que hace que nuestra vida realmente sea bendecida, sea productiva, sea buena, y la verdad que estamos desafiados a seguir creciendo, a seguir avanzando. Y en esta oportunidad quiero compartirte y hablarte acerca de 3 nombres más. 3 nombres que nos van a hablar acerca de Jesús, en la cual nosotros tenemos que anclar nuestra fe, tenemos que ponerla en práctica, esta palabra, y que realmente podamos ver frutos en nuestras vidas. Y el primer nombre que te quiero compartir tiene que ver con maestro. El primer nombre es maestro. Y te voy a invitar
a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 2. Acá está contando la historia cuando Nicodemo, un maestro de la ley, una persona sabia, quería saber acerca de Jesús, quería conocerlo, pero dice que va de noche a verlo porque tenía miedo de que, lo juzguen o hagan algo en contra de su vida. Pero tenía una inquietud él en su corazón y necesitaba sacársela. Y dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Acá viene la primera palabra, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y acá encontramos el primer nombre, Rabí, maestro. El Señor Jesús es nuestro maestro. ¿Y sabes qué? No hay persona mejor capacitada en su trabajo como lo es Jesús para la enseñanza. Y ¿sabes qué? Él fue un maestro muy habilidoso, capaz de cautivar a multitudes con su mensaje, con su enseñanza, atraía a multitudes y muchos lo escuchaban. Tenía la capacidad de conmover reinos a través de sus palabras, de lo que él compartía, de lo que impartía sobre la gente. Y la verdad que esto se ve reflejado a lo largo de todo su ministerio, a lo largo de toda su vida. Él nos enseña y les enseñó en aquel tiempo a sus discípulos a cómo vivir la vida que Dios quería que nosotros pudiéramos vivir. Una vez alguien dijo, lo que haces retumba tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Y es una frase bastante interesante porque Jesús no solo enseñaba con palabras, sino también enseñaba con hechos, con acciones. Y creo que es lo que el Señor nos quiere enseñar en este tiempo, que no solamente hablemos, enseñemos, sino que a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos, podamos enseñar. ¿Sabes qué? El Señor era lo que enseñaba antes de decirlo y lo vivía mucho antes de enseñarlo. Él lo vivía, lo practicaba y después lo enseñaba. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, ¿sí? Una verdad reflejada en sus acciones, una vida reflejada en la vida de Dios, obviamente reflejada en sus acciones, y es el camino que nosotros debemos continuar, es el camino que debemos seguir. Jesús nunca enseñaba lecciones o cosas para ser elogiado o admirado, y que digan, oh, qué bueno, qué admirable, no sé cuántas cosas, sino más bien su propósito principal de sus enseñanzas era transformar el corazón de cada hombre, el corazón del hombre, el corazón de la humanidad. La intención y el propósito fundamental es que a través de sus enseñanzas nosotros podamos ser transformados, y así Él quiere llevarnos al conocimiento de Dios, que a través de las enseñanzas que Jesús dejó a través de su vida y lo que tenemos escrito, es que podamos llegar al conocimiento de Dios y que podamos conocer a Dios cada día más. Entonces, de esa manera, al conocerlo más, vamos a ir anclando cada día nuestra fe aún más en aquel que realmente nos bendice. Hubo una persona que en una oportunidad quiso probar, bueno, en realidad en muchas oportunidades se quiso probar a Jesús, a ver con qué saltaba, ¿no? O sea, lo querían contradecir, a ver si se pisaba el palito o no. Y esta persona le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero ¿sabes qué? Jesús miró el corazón de este hombre que estaba vacío de amor por el prójimo, y solo existía una religión vacía, hueca, sin sentido. Y la realidad es que cuando Jesús le enseña, le da la lección del buen samaritano, y tenía esa capacidad Jesús de enseñar de tal manera que en simples palabras le resumió toda la ley, todo lo que ellos tenían por ley se los resumió en simples palabras, y Él les dijo en Lucas el capítulo 10, lo vas a encontrar en el versículo 25, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
le resumió toda la ley en estas simples palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenía una capacidad Jesús de enseñarnos de una manera tan práctica, tan visible, en las cosas que se podían llevar adelante, y eso es maravilloso, porque las enseñanzas que Él nos deja y que tenemos para poder aplicar a nuestras vidas son cosas que realmente podemos aplicar a nuestras vidas, que podemos llevarlas, que podemos hacerlo, y no son cosas complicadas. ¿Sabes qué? Él enseñó a los independientes, aquellos que trabajaban independientemente, a cómo confiar en Dios. Aquellos que obviamente laboraban por su propia cuenta, los que trabajaban, como te decía, independientemente, les enseñó a cómo confiar en Dios. A los que trabajaban bajo autoridad, aquellos que estaban con patrones, podemos decir así, aquellos que eran empleados, les enseñó a cómo servir, a cómo ser un buen empleado, y que estas mismas enseñanzas las encontramos en la palabra, de cómo nosotros tenemos que vivir. A los gobernantes les enseñó a gobernar, y aquí quiero hacer algo hincapié. Es que Jesús les enseñó a los gobernantes a gobernar, aunque Él, en el único momento que estuvo en un palacio, pues fue para ser condenado a muerte. La realidad es que cuando vos querés lograr el éxito, querés alcanzar ese palacio, querés alcanzar la gloria, lo primero que tenés que hacer, como siempre hemos dicho y hemos enseñado, es que tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que morir a nosotros para poder tomar la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les enseñó a la gente a ser un buen vecino, a cómo relacionarse con la gente, a cómo tratar a los demás. Nos deja enseñanzas que son valiosísimas. Al que sufría, les enseñó a cómo soportar. A los necesitados les enseñó a cómo orar. A nosotros nos enseña a través de la palabra a cómo orar a Dios, cómo orar de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Cuántas cosas podemos sacar acerca de Jesús como maestro? Sus discípulos y los religiosos de aquel tiempo se referían a Él como rabí, como habíamos visto en este pasaje, que significaba en Juan, el capítulo 3, el versículo 2, que significa maestro. Y esa era su misión principal. ¿Sabes qué? Pues con frecuencia Jesús a veces sanaba enfermos, algunas veces obraba algunos milagros, pero la mayor parte de su tiempo aquí en la tierra fue enseñarnos a cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, al menos 45 veces se refieren a Jesús como maestro. Jesús enseñó en todas partes. Enseñó en el templo, en las sinagogas, en el monte, a la orilla del mar, junto al camino, en un pozo, en hogares, en reuniones sociales y también en reuniones privadas. En todo momento Jesús enseñaba principios que iban a ser trascendentes para nuestras vidas, para que nuestros corazones y todo nuestro ser sea transformado y empapado del conocimiento de Dios. De todas las ciudades y aldeas venían a Él para escucharle y hablar. Y en esto quiero detenerme un ratito. Toda la gente venía a escuchar a Jesús. Toda la gente venía a escuchar las enseñanzas y lo que Jesús tenía para decir. Ahora tendríamos que hacernos en este momento una pregunta. ¿Hace cuánto que no venís a los pies del Señor para escucharlo hablar? Hay una canción muy conocida que dice: quiero escucharte hablar, quiero que me hables. Y la realidad es que, analízate, ¿hace cuánto que no le dedicas un tiempo tan solo para escuchar lo que Jesús tiene para enseñarte? El tema es que mucho del tiempo que invertimos es para pedir y orar, pedir por otros quizás, pero ¿cuánto tiempo invertimos para poder escuchar la voz del Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Otra de las preguntas que tendríamos que hacernos es: ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo? En este tiempo difícil, en este tiempo quizás que se han levantado muchas complicaciones o no. Quizás estás siendo bendecido, pero ¿qué es lo que el Señor te está enseñando en este tiempo?
con tu familia, a través de tu familia, a través de los que te rodean, a través de todas las cosas que haces. ¿Qué es lo que el Señor te está enseñando en este tiempo? Nunca había hablado hombre como este. Por eso, cada vez que el Señor habla, y cómo escuchar la voz de Dios. Cuando abrís la palabra, cuando abrís la Biblia, podés escuchar al Maestro hablar, y que realmente nuestro corazón sea transformado, sea conmovido por esa palabra, por esa enseñanza de lo que el Señor quiere decirnos. Quédate con esta pregunta: ¿hace cuánto que no escuchás la voz de Dios? Este maestro era diferente a los demás, porque enseñaba con claridad, usaba parábolas, usaba cosas de lo cotidiano, de las cosas que la gente podía entender, de cómo ese reino de Dios se había acercado a sus vidas y cómo el reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesús, a través de sus enseñanzas, y cómo poderlas poner en práctica. Él enseñaba con claridad, te decía, con confianza, con poder y autoridad, porque tenía un respaldo, sus hechos. Tenía Jesús autoridad para enseñar, porque como te decía al principio, él hacía antes de enseñarlo. Por eso mismo la gente se maravillaba de su doctrina, de su enseñanza. Él dijo en una oportunidad, en Juan el capítulo 12, el versículo 49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús no hablaba por Él, hablaba según lo que Dios ponía en su boca. Pero ahora este maestro, como te decía, era diferente, porque no solamente enseñaba, sino que también se involucraba, se interesaba por la gente. No era que solamente uno va a la escuela, se sienta, recibe una enseñanza, una lección, y cada uno para su casa. No, él se interesaba por la gente, se involucraba, acompañaba en el proceso. Alguien citó lo siguiente en una oportunidad: a la gente no le interesa lo que vos sabés, hasta darse cuenta cuánto vos te interesás por ellos. Yo creo que eso es lo mejor. Conocimiento sin amor es como un metal que resuena, solo ruido que se puede escuchar. Jesús vivía la vida común de todos los hombres, una vida simple, una vida cotidiana, pero a través de esa vivencia sumergió a sus discípulos para que puedan entender cómo se vivía la vida de Dios. Sus discípulos fueron sumergidos inmensamente por su maestro en una relación íntima con Él. Él los llamó para que compartieran, para que vivieran y puedan aprender. Estos 12 hombres fueron transformados de lo común y ordinario en personas de carácter, de devoción, de apasionados por las cosas del Señor, porque tenían al mejor maestro para después cambiar al mundo por medio de las enseñanzas de su maestro. Quisiera que nuevamente nos podamos analizar. ¿Hace cuánto que no aprendes algo acerca de Jesús? ¿Qué es lo que el Señor te está queriendo enseñar y quizás no lo estás pudiendo escuchar en este tiempo? El primer nombre: maestro. El Señor nos enseña a vivir la voluntad de Dios a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través del consejo, como habíamos hablado en encuentros anteriores. Pero el segundo nombre que te quiero compartir lo vamos a encontrar en el libro de Juan, el capítulo 6, el versículo 35. Jesús les dijo, si lo tenés ahí, búscalo en tu Biblia. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y este es el segundo nombre que te quiero compartir: pan de vida. Y sabes que este es uno de los versículos favoritos que tengo. La verdad que cada vez que lo leo me llena el corazón, me alienta, me conforta el alma, y la verdad que puedo retomar fuerzas nuevamente. Lo vamos a leer completo. Dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y qué maravilloso que Jesús es nuestro pan, el pan de vida. ¿Sabes qué? Esto me llama la atención porque lo dijo
cuando a la gente que estuvo presente cuando él hizo el milagro de la multiplicación ahí al lado del mar de Galilea. Dice que en una oportunidad estaban toda la gente que lo seguía, una multitud, y él hace el milagro de la multiplicación, multiplica los panes, los peces, todos quedan saciados. Imagínate, o sea, de pasar de un estado donde tenían todos hambre y ven este semejante milagro y habrán dicho todo, bueno, nos quedamos acá, nos reinstalamos. Si total lo puede hacer todos los días, comemos gratis, vemos el milagro todos los días, pero ¿sabes qué? Esa era una comida, un alimento terrenal, algo que seguramente al otro día iban a tener hambre nuevamente, pero quería Jesús ir un poquitito más allá. Ellos querían que se repitiera el milagro. Obviamente que los maestros, los rabinos de ese tiempo, les habían enseñado a esta gente que cuando el Mesías viniera, él haría el mismo milagro, dándoles el maná de sus antepasados, que lo recibieron de Moisés años antes. Después de todo, Jesús decía ser el Mesías. Si era el Mesías, iba a ser el milagro, y lo hizo. Entonces la gente dijo, bueno, vamos a comer todos los días como en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué no podía hacer él el mismo milagro de Moisés? Jesucristo, ¿sabes qué? El Señor no se dignó a contestar esta arrogante demanda hecha por estos hombres. Más bien Jesús les habló de temas más profundos y espirituales. Jesús les dijo al menos 2 cosas acerca de Moisés. Primero, que Moisés no les había dado el maná. Era Dios quien les había dado el maná, era un milagro de Dios, no de Moisés. Y segundo, el maná que recibieron no fue el verdadero pan, era solo un pan terrenal de un cielo visible. Y si vos lees la historia, dice que si ellos guardaban un poquito más, al otro día se echaba a perder. Y es aquí donde Jesús pone a un lado a Moisés y se presenta como el verdadero pan que satisface el verdadero hambre del alma humana. ¿Sabes qué? Jesús es el único que puede satisfacer nuestra hambre espiritual, ese hambre que tenemos en el alma, esa necesidad que hay en el corazón. Solamente Jesús lo puede satisfacer. Y Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy aquel que puede alimentarte. Y cuando venimos a Él, como decía este pasaje, nunca más vamos a tener hambre. Y si creemos en Él y afirmamos y anclamos nuestra fe en Él, no solamente no vamos a tener hambre, sino que no vamos a tener sed jamás. Y qué maravilloso que el Señor es nuestro pan diario, es ese pan verdadero. Y es obvio que cuando Jesús habló de sí mismo como el pan, estaba usando una imagen que todo el mundo conoce. ¿Quién no conoce el pan? ¿Quién en alguna oportunidad no ha comido pan? Quizás algunos por cuestiones de salud no lo pueden hacer, pero lo conocemos, sabemos de qué estamos hablando. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es lo que hace que el pan sea tan importante? ¿Por qué Jesús usa este símbolo para representarse a sí mismo como el verdadero pan? La primera respuesta es que el pan es esencial para la vida. Y cuando te hablo de pan, no solamente te estoy hablando del pan de panadería, sino te estoy hablando del alimento, de la alimentación que tenemos que tener comúnmente en nuestras vidas. Físicamente, el pan representa todo lo que nuestros cuerpos necesitan para tener una buena alimentación y una buena salud. Ojo que también podemos estar mal alimentados, podemos estar comiendo mal, entonces eso tampoco nos va a llevar a tener una vida saludable, una buena dieta balanceada necesitamos. La pregunta aquí es, ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué cosas te estás alimentando? Para que justamente podamos tener una buena salud, no solamente física, sino también espiritual. Espiritualmente, Jesús representa todo lo que nuestras almas necesitan para tener vida eterna. Como te decía, y la pregunta es, ¿de qué nos estamos alimentando hoy? ¿Nos estamos alimentando de la crítica, de la murmuración, de la queja? ¿De qué cosas? ¿De la desesperación? ¿De la insatisfacción? ¿De las cosas que a veces no se dan como quisiéramos? ¿De qué cosas nos estamos alimentando? Pero Jesús
es el pan de vida y es de Él quien tenemos que comer todos los días. Por lo menos, al menos, tenemos que alimentarnos de Jesús diariamente, porque si no, vamos a estar condenados a morir de hambre espiritual. En épocas de Jesús, ¿sabes qué? El pan era esencial, más que en nuestros días. Porque ahora uno puede decir, bueno, he dejado de comer pan por una cuestión de salud, porque, bueno, por el tema de las harinas, otros por una cuestión quizás que no pueden comer harinas y todas esas cosas. Pero déjame decirte que también lo suplantamos por otras cosas, porque no es que uno dice, bueno, no, ya no voy a dejar de comer y no como nada. Déjame decirte que al otro día te vas a morir de hambre, y si seguís así, no solamente te vas a morir de hambre, sino también vas a pasar para el otro lado. Pero la realidad es que en la época de Jesús el pan era muy esencial. ¿Sabes qué? Era el alimento básico para esa gente. Por eso es que Jesús utiliza el pan. Y era el alimento básico en la dieta de las personas. ¿Sabes por qué? Porque sin pan en aquel tiempo la gente se moría. La gente no podía vivir. Y ahora, si podemos comprender esta verdad, este principio, podemos comprender qué es lo que Jesús dijo, es que no podemos vivir sin Él. La gente no puede vivir sin Jesús, que es el pan verdadero, el pan de vida, aquel que puede llenar nuestros corazones de tal manera que podamos estar saciados. Porque sin Él no podemos vivir, porque Él es el pan de vida. Bueno, en uno de los dichos de Jesús, en eso que dice yo soy, ¿no? Como hemos venido aprendiendo, Jesús declara, como te decía en Juan el capítulo 14, el versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida que necesitamos para que tu vida sea productiva, sea próspera, vaya en aumento, vaya creciendo, vaya avanzando. Necesitamos comer de aquel que es la verdadera vida. El pan, ahora tenemos que entender algo. El pan se debe comer todos los días, como te decía. Jesús satisface nuestra alma de la misma forma que la comida satisface nuestro hambre natural. ¿Sabes qué? Estar cerca de la comida no es suficiente. No sé si alguna vez te ha pasado de que vas a algún cumpleaños o alguna fiesta y hay una mesa tremenda y hay mucha comida y vos decís, no sé por dónde arrancar, no sé qué comer. Y al final terminás no comiendo nada y decís, che, pasé hambre, pero la mesa estaba servida y era abundante. ¿Sabes qué? Estar cerca de la comida no es suficiente. Tenemos que tomarla y comerla. De la misma manera pasa en nuestras vidas espirituales. Estar cerca de Jesús no es suficiente. Estar cerca del Señor no es suficiente. Tenemos que comer de Él. Tenemos que comer de su palabra, de su consejo, de sus enseñanzas, de todo lo que hemos venido aprendiendo a través de estos encuentros en los nombres de Jesús y anclar nuestra fe en Él. Tenemos que estar colmados completamente del Señor. Cuando una persona confía en el Señor como su Salvador, este no es el final de la historia, sino es más bien el inicio de una relación viva, emocionante, apasionante con el Señor, alimentándonos diariamente, día tras día de Él. Nuestro cuerpo no puede vivir por mucho tiempo sin alimento, eso lo sabemos, así como nuestro espíritu no puede vivir por mucho tiempo sin Jesús. Mucha gente cree que por el solo hecho de haber aceptado a Jesús como su Salvador, nunca más va a tener hambre y nunca más va a tener sed. Al contrario, como te decía, esto es una relación que se alimenta todos los días. Así como nuestra relación quizás matrimonial, aquellos que somos casados, que todos los días tenemos que alimentarlo, todos los días tenemos que agregarle ese tronquito al fuego para que la llama siga encendida de la misma manera, y así como diariamente tenemos que alimentarnos en lo natural, de la misma manera tenemos que alimentarnos de Jesús, comer de Él. ¿Sabes qué? Si uno hace una mirada alrededor, y cuando hablo del alrededor también podemos hacer una mirada dentro de la iglesia, y cuando hablo acerca de la iglesia estoy hablando de la iglesia en general y aún en nuestra sociedad. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que están insatisfechas en su vida. Muchas están cargadas por situaciones o conflictos que viven.
con problemas del pasado, luchando con sus relaciones, con alguna debilidad, frustrados y desanimados. ¿Sabes por qué? Porque también sus sueños se están muriendo. Pero ¿sabes por qué? Porque no se alimentan diariamente de Jesús, del pan de vida que es el Señor. Y esto no tiene que ver porque no sean salvas, porque han aceptado al Señor y tienen la salvación. Y aún sus vidas están vacías, están sedientas, están hambrientas, porque como te decía, no nos alimentamos diariamente. O peor aún, nos mal alimentamos de cosas que realmente no edifican nuestro crecimiento, nuestra vida, nuestras relaciones. No nos alimentan bien. Tenemos que comer del pan que produce crecimiento, el pan verdadero que es Jesús. Todos necesitamos crecer. ¿Sabes qué? La iglesia del Señor hoy en día está débil. Uno puede hacer un análisis y podemos decir, la iglesia del Señor Jesucristo está débil, simplemente porque las personas que la componen no son fuertes, porque no se están alimentando bien, no se están alimentando diariamente del Señor. Solo Él nos puede hacer crecer, solo Él nos puede animar a poder seguir avanzando. Cuando Jesús instituyó la última cena, que muchas veces compartimos, Jesús tomó pan, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Es el pan, simboliza el cuerpo de Jesús como el único pan de vida del cielo. Y seríamos quizás muy tontos el no entender esta verdad, este principio, si no buscamos satisfacer nuestra necesidad en Jesús y solamente lo buscamos en alguien o en otras cosas que realmente no nos van a bendecir. ¿De qué te estás alimentando hoy? ¿Te estás alimentando del pan de vida que es Jesús o te estás alimentando de otras cosas que solamente hacen que tu vida vaya en retroceso? El tercer nombre que te quiero compartir en esta oportunidad lo vamos a encontrar en Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable. ¿Se acuerdan? Admirable consejero, como lo vimos anteriormente. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este es el tercer nombre, príncipe de paz. ¿Por qué Jesús es nombrado como el príncipe de paz? Y vamos a entender un poquitito acerca de esto. ¿Sabes que en un mundo lleno de violencia, de conflictos, de todo tipo, es difícil ver cómo Jesús puede ser o podría ser la encarnación de la paz? O sea, si Él es el príncipe de paz y Él es el que reina, entonces ¿por qué tenemos tantos conflictos y tanta violencia? Pero la seguridad física no necesariamente reflejan el tipo de paz del cual Él nos está hablando. En Juan, quiero que busquemos juntos el capítulo 14, el versículo 27, dice, la paz os dejo. Esta es una versión que todos conocemos. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero encontré otra versión que me gustó y te la quiero compartir. Esa versión dice, el mismo versículo dice, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Esto me impactó. Paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. O sea que no la vamos a encontrar en otro lado. Esa paz que necesitamos en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad y en nuestro corazón, no la vamos a encontrar en otra cosa, sino en Jesús. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Sabes qué? La palabra shalom quiere decir paz. Y a menudo es usada en referencia a un aspecto de la calma y la tranquilidad de las personas. Y de las personas, grupos o naciones. Uno puede decir, bueno, shalom, tenés paz, es como ver una persona que está tranquila, relajada, y todo eso. Pero no, cuando vamos más a lo profundo del significado y lo fundamental de todo es que la paz encontré un significado que va mucho más allá y que impactó mi corazón.
que tiene que ver con la armonía. Cuando habla de paz, esa paz, el príncipe de paz, tiene que ver con la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Y esa es la clave para esta palabra. Armonía entre Dios y el hombre. Cuando yo estoy en paz con Dios, es porque estoy reconciliado con Él. Jesús vino a reconciliarnos con el Señor, con Dios. Y eso produce paz en nuestro corazón. Y ese es el príncipe de paz. El Señor vino a reconciliarnos con el Dios Padre. ¿Sabes que en nuestro estado pecaminoso, porque todos somos pecadores, ¿sabías? Éramos enemigos de Dios, como lo dice Romanos el capítulo 5, o después si querés leerlo completo. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí es donde se cumple esta palabra. El príncipe de paz vino a reconciliarnos con Dios. Por causa del sacrificio de Cristo somos restaurados a una relación de paz con Dios. Y cuando vos estás en paz con Dios, tus pensamientos están en paz, tu corazón está en paz, tu voluntad está en paz y todo lo que te rodea está en paz. Esa es la paz profunda y duradera entre nuestros corazones y nuestro Creador, que no puede ser quitada. En el capítulo 10 de Juan, el versículo 27, dice que no vamos a ser arrebatados de su mano porque estamos seguros en Él, porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Y este es el último cumplimiento de la obra de Cristo como príncipe de paz. Ha venido a darnos reconciliación con el Señor y tener paz en el corazón y tener paz en el pensamiento. También nos permite tener una relación con el Espíritu Santo, ayudándonos a vivir de formas que no podríamos vivir por nuestra propia cuenta o nuestra propia fuerza, incluyendo llenar nuestras vidas con amor, con gozo y paz. Cuando vos te reconciliás con Dios, recibís el Espíritu Santo que llena de estos dones, de estos frutos que tiene que ver con el amor, el gozo, la alegría y la paz. Eso lo vas a encontrar en Gálatas, el capítulo 5. Pero ese amor, gozo y paz también lo tenemos que trasladar a nuestras relaciones con las personas. Y porque uno puede decir, bueno, yo estoy en paz con Dios, pero no me llevo bien con tal y tal o con fulano. Y la realidad es que no podemos. O lo peor aún es, yo estoy en paz con Dios, pero con el hermanito fulanito estamos enemistados, no nos hablamos, no quiero saber más nada. Y la realidad es que cuando vos estás en paz con Dios, también tenés que estar en paz con las demás personas. No se puede separar. ¿Sabés qué? Desesperadamente necesitamos especialmente estar en paz con Dios para poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Y también en nuestras relaciones con otros creyentes, con humildad, con mansedumbre y paciencia. Como dice Efesios, el capítulo 4, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el versículo 1 al 3. Esta unidad de propósito y de mansedumbre sería imposible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros y sin la paz que tenemos con Dios gracias al sacrificio de su Hijo. Jesús nunca prometió que iba a ser fácil, sí prometió que iba a ayudar. Él nos dijo que íbamos a esperar tribulación, como lo dice Juan en el capítulo 16. Íbamos a tener pruebas, como lo dice Santiago en el capítulo 1. Pero Él también dice que si clamamos a Él, Él nos daría la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses en el capítulo 4. No importa qué adversidades enfrentemos. Podemos pedir esa paz que viene del poderoso amor de Dios, que no depende de nuestras fuerzas y de la situación que nos rodea, depende de Dios. El príncipe de paz vino a reconciliarnos con el Padre para que podamos tener paz en la mente, en el corazón, en nuestras vidas y con quienes nos rodean. ¿Sabes qué? Si nosotros tomamos estas palabras, como te decía, el Maestro, el pan de vida y el príncipe de paz, y anclamos nuestra fe en Jesús, anclamos nuestra fe en esta palabra, nuestra vida realmente va a ser bendecida. Quisiera orar, me hubiese gustado hablar un poquitito más, pero porque es la verdad que podemos sacar tantas cosas de estas palabras, de estos nombres maravillosos de Jesús,
Pero quisiera orar para que realmente en este tiempo puedas tomar la enseñanza de Jesús, puedas estar en claro qué es lo que el Señor te quiere enseñar, que también te puedas analizar que hace cuánto que no te tomás el tiempo de sentarte a los pies del Maestro y escuchar su enseñanza, qué es lo que tiene el Señor para decir, que podamos analizarnos de qué nos estamos alimentando, si realmente nos estamos alimentando diariamente de Jesús, que es el pan de vida, o nos estamos alimentando de otras cosas que no nos llevan a ningún lado. Y que podamos comprender que necesitamos al príncipe de paz, aquel que nos reconcilia con Dios diariamente para que podamos tener paz, como te decía, no solamente en nuestra vida, sino también con quienes nos rodean. ¿Te parece que oremos juntitos? Si estás ahí en familia, si estás solito, yo te invito a que puedas orar conmigo en esta oportunidad y podamos decirle: Señor, te damos gracias por tu palabra, porque la realidad es que estamos llegando a comprender, Señor, que necesitamos conocerte cada día más, Señor, para que nuestra fe, Señor, pueda seguir siendo anclada aún más, Señor, en vos. Porque, Señor, nuestra vida, Señor, va a ser bendecida, va a ser productiva, va a ir en crecimiento, en avance. Señor, vamos a ver tu obrar en nosotros, pero necesitamos tomar estas palabras que estamos compartiendo y tomar el consejo de vos, que sos nuestro Maestro. Queremos escucharte hablar, queremos escuchar tu enseñanza, queremos escuchar frente a las circunstancias que nos tocan vivir, Señor, qué es lo que tenés para enseñarnos. Papá, queremos alimentarnos diariamente de vos, que sos el pan de vida, es el alimento que nuestras almas necesitan, Señor, para no tener hambre y no tener sed, sino que podamos estar saciados de ti. Señor, te necesitamos en el nombre de Jesús. Papá, te damos gracias también porque sos el príncipe de paz, aquel que nos reconcilia con Dios, aquel que hace que nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor, nuestro corazón, nuestra voluntad esté en paz, y nos llevas también a estar en paz con quienes nos rodean. Señor, te quiero agradecer, Señor, por cada uno de los que están escuchando esta transmisión. Te pido que bendiga sus hogares, sus vidas, Señor, su familia, Señor, su entorno, todo lo que hagan, Señor, sea empapado, Señor, de la plenitud de Cristo, la plenitud tuya, la plenitud de tu presencia, Señor, que podamos, Señor, cada día comer un poquitito de vos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos, Señor, con toda clase de bendición, Señor, y que tu presencia, Señor, se manifieste, Señor, y los acompañe diariamente. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Maestro, príncipe de paz y el pan de vida. Ancla tu fe en Jesús. Que el Señor te bendiga. Tu voz, voz que me llama, ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbras, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón, de duda y temor, los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Cuando no entiendo, tu amor me guiará. Creo en tu gracia, caigo en ti, voy a lo incierto, a donde tú estás, tus pasos en agua, doy en ti, tú calmas todo.
de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Tú calmas tormentas en mi corazón. Mueves montañas de duda y temor. Los mares separas, me llevas a ti. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra aquí. Dios de imposibles, ven, haz tu obra en mí. Hola familias Diseble, queremos bendecirte en este momento y invitarte a seguir adorando a Dios a través de este momento especial también, que es la ofrenda y los diezmos. Así que te invitamos a compartir unos versículos. Vos sabés que en Génesis 28:22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será para casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto es un compromiso que hizo Jacob con Dios, y le expresa que dice que todo lo que él va a obtener, el 10% lo va a separar, porque el diezmo es esto, es el 10% de todo lo que entra a nuestro hogar. Es una ordenanza, no es algo que puedo elegir o no elegir. ¿Lo doy o no lo doy? Sí, lo tenemos que dar, es una ordenanza de parte de Dios, pero no porque es un mandato obligatorio, sino porque detrás de esto hay una gran bendición. Está reafirmado por Jesús, esto está practicado, está enseñado por los patriarcas, por los profetas y por los mismos de aquellos de la iglesia primitiva. Las escrituras lo demuestran explícitamente que la práctica del diezmo es vigente aún hoy en día, y todo ello sirve para la alimentación en la vida espiritual. ¿Sabes qué? Esta palabra de Dios que entra a nuestro corazón es para obtener bendición y bendición abundante. Te animo, no te la pierdas. Así es, te animamos a que puedas diezmar conforme a lo que entra en tu billetera, así que también de la misma manera ofrendar. Así que querías leer para... Sí, mira, en Deuteronomio 28:12 también nos habla de esto. Dice que te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué tiempos difíciles, ¿no? En estos tiempos no pedir prestado. Pero ¿sabes qué? Las ofrendas son voluntarias. No tienen un carácter obligatorio, ni tampoco nos dice qué cantidad tengo que ofrendar. Pero sí nos dice que lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer con alegría. Sí. Entonces, que lo tenemos que hacer conforme propuso nuestro corazón ofrendar. Y esto, lo bueno que tiene es que cuando uno ofrenda a Dios, es decirle: Dios, gracias por esa bendición que has dado a mis manos. Así es. Te animamos, familia, a que puedas tomarte de esta palabra y realmente ofrendar
ofrendar conforme a lo que Dios ha bendecido tu trabajo, y atrévete cada día más a esforzarte y a poder pactar con Dios con estas palabras que están escritas, porque Él derramará bendición hasta que sobreabunde. Amén. Y nosotros lo hemos experimentado, y cada vez que lo hacemos con alegría, y de esta misma manera hemos recibido bendición sobreabundante sobre nosotros, trabajo sobreabundante. Así que te animamos a que lo hagas. Sé que hay muchos que lo hacen y se nota, se puede percibir cómo Dios ha bendecido tus vidas. Pero si estás luchando, si estás ahí con que no tengo trabajo, con que este mes no sé si voy a llegar, estamos atravesando un tiempo muy difícil de pandemia, de un montón de la economía que está detonada, pero realmente cuando Dios es el que maneja estas cosas, la bendición es sobreabundante. Así que sigas bendecido, que Dios en esta semana pueda multiplicar todo lo que estás pactando con Él, y realmente que esa ofrenda que estás preparando la hagas de todo corazón, con la mayor alegría que lo puedas hacer con tu familia. Así que te bendecimos y buena semana. Chao. Te reconocemos, Jesús, como nuestro único todo, y eso declaramos en este momento, juntos. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré, y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo
llenas todo en todo, Jesús, y por eso te damos gracias. Jesús dijo que tengamos fe como un grano de mostaza. Esto es un piñón, es la semilla de la araucaria, una planta milenaria que soporta grandes nevadas, vientos fuertes y fríos en la cordillera y gran parte del sur argentino y chileno. Sin embargo, se mantiene firme a pesar de las tempestades y a su tiempo da sus frutos. Te invito el próximo domingo a que nos encontremos nuevamente 20-30 horas. Nos vemos, bendiciones.